En Ecuador, las organizaciones del deporte operan bajo diferentes perspectivas según su finalidad, como es el caso del deporte de alto rendimiento y ligas cantonales o barriales. Sin embargo, coinciden en que son estructuras organizativas mediante las cuales se ordena y coordina el trabajo del grupo de personas que cumplen funciones, responsabilidades y tareas según su cargo y jerarquía para lograr los objetivos y metas programadas. A los efectos de conocer la cultura gerencial en las organizaciones del deporte ecuatoriano, específicamente desde Fede Guayas, la investigación se apoya en un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos durante el proceso, donde se dividirá en 7 capítulos para el análisis de los datos obtenidos. Dado que la realidad es un sistema en permanente interacción y cambio, en este estudio se dispuso asumir el enfoque cualitativo que a su vez condiciona el tipo de investigación en cuanto a nivel y diseño. En efecto, este enfoque permite construir el conocimiento mediante las interpretaciones que surgen del interior de la conciencia subjetiva de los actores sociales. Bajo esta premisa, fue necesario adentrarse en el ambiente donde los sujetos consultados interactúan, es decir, la sede de Fede Guayas, con el objeto de recabar datos a partir de las expectativas, vivencias y experiencias que suscriben sus comportamientos. Datos que serán registrados y luego utilizados como plataforma para realizar interpretaciones de la concepción que se tiene acerca del fenómeno estudiado. Para tales propósitos, la investigación se sustenta en la teoría fundamentada de los profesores Juliet Corbin y Anselm Strauss, la cual permitirá sistematizar los datos que se van obteniendo desde la realidad. Este método se soportará en 4 grandes factores. El primero, el muestreo teórico. Luego el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial. Se puede apreciar el proceso de análisis sustentado en la teoría fundamentada. En definitiva, la entrevista se focalizó en conocer cuál es la visión con respecto al fenómeno objeto del tratamiento y cómo son los patrones de comportamiento a partir de 3 categorías previamente definidas: perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. Soy el Dr. Sumar Gómez y le presentamos a nuestro invitado especial, el exatleta olímpico Roberto Ibáñez Oli, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, ex viceministro del Deporte, cinta negra cuarto dan en judo, padre, esposo, barcelonista e instrumento de Dios. Ahora vamos directamente con las preguntas. La pregunta que vamos a formular ahora es: ¿cuál, según tu criterio, profesor Roberto, cuál debería ser el perfil deseable de un gerente del deporte? Mira, eso es una gran y excelente pregunta. A mí me encanta esa pregunta porque a veces creemos porque fuiste un gran deportista ya vas a ser el gran dirigente deportivo, o al revés, porque eres un gran administrador de empresas vas a ser un gran dirigente deportivo. Yo creo que todos los extremos son malos y tiene que haber un equilibrio, y tiene que haber preparación también para eso. Yo creo que el perfil indicado es una persona que tuvo una relación con el deporte. Y cuando hay una relación con el deporte no es simplemente haber sido, es que yo participé en vóley en el colegio. No, por ejemplo, ¿no? Es haber estado de alguna u otra manera en el sector del deporte, en el que la estructura deportiva poco o mucho te llevó a una selección, te llevó a conocer el movimiento del mismo, ¿no? De cómo funciona ir a competir a un lugar, que es representar a un organismo deportivo. Y asimismo es importante también conocimientos de administración de una empresa, pero sobre todo legislación deportiva. Eso es lo que muy poca gente conoce. La gente no conoce cómo funciona nuestra ley del deporte, que de hecho se contradice muchísimo con lo que el deporte realmente hoy requiere. Y asimismo también necesita conocer cómo funciona
la gestión pública. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, y tengo que decirlo lamentablemente, el deporte ecuatoriano hoy depende casi en un 90% de recursos del Estado. Y Sumar, tú sabes que los recursos estatales son muy complejos. No es que tú giras un cheque, paga, compra un pasaje y ándate a competir. Tiene un contexto muy distinto. Y sobre todo lleva un contexto muy difícil porque cada vez que llega un ministro te va a cambiar las reglas del juego. Y eso lleva a que si tú no conoces la función pública, cómo se maneja el recurso del Estado, qué es la plataforma SIGEF, cómo son los lineamientos POA, cómo establecer un POA, cómo planificarlo, y cómo ejecutarlo cuando a veces el mismo Ministerio del Deporte hace todo lo posible para que no lo hagas con los nuevos lineamientos. Por mucho que tú seas un gran administrador, vas a fracasar. Entonces, para resumir la pregunta, yo creo que el perfil ideal para alguien que llegue a un organismo deportivo es conocer esas tres partes fundamentales. Conocer el sector del deporte y la legislación deportiva del mismo, ser un conocedor de cómo se distribuyen los recursos públicos y ser un administrador de empresas. Creo que esas tres cosas unidas van a hacer que tú tengas un perfil ideal para poder resolver los muchos problemas que te van a venir, porque algo hay que tener claro: en el momento que tú asumes un organismo deportivo, ya tú sabes que en ese momento vas a recibir las deudas de las malas administraciones de IES, SRI, juicios de trabajadores o colaboradores, etcétera, etcétera. Y mucha gente cuando llega, te lo digo porque me pasa a diario, me dice: presidente, es que me acabo de enterar que yo trabajo en una unidad educativa del Estado y como ahora soy presidente, soy el representante legal y tengo impedimentos porque el organismo deportivo debe plata al SRI y al IES y ya no me quiere pagar el colegio mi sueldo. Entonces yo lo que voy viendo le digo: bienvenido a la dirigencia deportiva.